Muy buenas tardes con todos los participantes que a esta hora se conectan, siendo exactamente las 3 de la tarde y 1 minuto. Vamos a dar inicio a la telecapacitación programada para el día de hoy. Tenemos ya con nosotros la presencia del doctor David Tomateo Torbisco, quien es médico especialista de psiquiatría del Departamento de Medicina, con el tema tratamiento de la depresión mayor. Bien, vamos a dar la cordial bienvenida al doctor David Tomateo y vamos a darle los accesos para que pueda compartir la pantalla. Bienvenido, doctor David. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Espero poder hacer una exposición amena y clara, digamos. Me han dicho, bueno, para un público de personal de la salud y médicos generales o médicos de otras especialidades. Perfecto, bueno, declaración de conflicto de interés. Bueno, vamos a empezar tratando de dirigirnos al objetivo de la presentación, que es el tratamiento. Respecto del diagnóstico, digamos de manera breve, podemos decir que ya sea, podría ser visto en una presentación posterior, pero en todo caso también creo que como médicos generales hay un concepto sobre las manifestaciones clínicas y cómo hacer el diagnóstico, y esto está más o menos también estandarizado en varias guías de diagnóstico. Para esto podemos guiarnos de las guías, por ejemplo, del DCM5 o del CIE-10, ¿no? Donde está bastante claro cómo podemos diagnosticar esta condición. Y en todo caso es importante también decir que no solo diagnosticar, sino sospechar de la condición, ¿no? Para poder hacer las intervenciones respectivas. Entonces, la primera pregunta es ¿cuándo vamos a tratar una depresión? Y la otra es ¿cuándo vamos a derivar? ¿No? ¿Cuándo vamos a tratar? La respuesta es vamos a tratar siempre. Tengamos una depresión mayor leve, tengamos una depresión mayor severa, la indicación de tratamiento es siempre. Tenemos que eh, preguntar, tiene que haber la sospecha clínica respectiva, hacer el diagnóstico, pero siempre vamos a tratar. Algo que hay que cambiar un poco de prejuicio es que a veces uno cuando dice tratar en psiquiatría piensa solamente en psicofármacos, ¿no? Y en verdad hay muchas condiciones que pueden ser tratadas con intervenciones de psicoterapia en específico y algunas otras intervenciones también más de tipo psicológica, de tipo conductual, de tipo familiar, ¿no? Entonces, todos los pacientes por lo menos siempre deben recibir algún tipo de psicoterapia, y la psicoterapia no solo es esta especializada que puede hacer el psicólogo, sino también una psicoterapia clínica, que es la que hacemos los médicos generales, los médicos de cualquier especialidad, cuando aconsejan, cuando explican, cuando acogen, cuando calman, ¿no? Eso también es una intervención. Ya específicamente, digamos, los tipos particulares de psicoterapia que hay, como la conductual, la cognitiva, la racional emotiva, la psicodinámica, etcétera. Cada una de ellas tiene sus indicaciones y sus grados de evidencia. Probablemente la que tiene más evidencia es la de tipo cognitivo-conductual. En algunos casos, dependiendo de la severidad o dependiendo de algunos factores, vamos a usar psicofármacos. Una situación es las situaciones de severidad, y a veces también tenemos que usar psicofármacos cuando no tenemos a disposición la psicoterapia, ¿no? Entonces,
sí tenemos que usar psicofármacos y de repente hacer intervenciones en las consultas. Sobre todo a veces eso en hospitales grandes, donde a veces se saturan los servicios. Estamos tratando actualmente de derivar a los pacientes a sus centros de salud comunitario cerca de la casa para que puedan ahí tener más oportunidad de encontrar un psicólogo, psicoterapeuta y facilitarles además las cosas porque generalmente estas terapias tienen que ser de manera frecuente, ¿no? A veces semanal o 2 veces por semana al inicio. Es importante que identifiquemos la severidad de la condición y eso nos va a ayudar a contestar la pregunta de cuándo vamos a derivar, ¿no? La severidad puede ser definida según el nivel de alteración de la función habitual de esta persona, su trabajo, su vida familiar, su cuidado personal, su rendimiento académico, sus relaciones interpersonales. Hay que evaluar en qué nivel se alteran y si vemos un nivel de alteración importante, ¿no? De repente está a punto de dejar el trabajo, falta mucho, discusiones familiares frecuentes, ha llegado a ser violento, eh, ha tenido problemas de interacción importante con otras personas, puede ser un criterio para derivar al psiquiatra. Lo otro es que identifiquemos el riesgo suicida y vamos a ver en una siguiente diapositiva algunos factores de riesgo que pueden ayudarnos a determinar este riesgo y también derivar. Definitivamente, si tenemos un paciente con depresión y además síntomas psicóticos, tenemos que derivar. Una depresión con síntomas psicóticos lo que nos está diciendo es severidad, por un lado, y por otro lado también nos puede estar diciendo que de repente no solo es una depresión, sino puede haber otro trastorno ahí comórbido o de repente la depresión es una presentación de otro trastorno primario más grande, ¿no? Por eso es importante la derivación para determinar eso y también usemos fármacos un poco más especializados que serían los antipsicóticos, ¿no? Si tenemos síntomas catatónicos o melancólicos, también se llaman. ¿Qué es esto? Cuando los pacientes ya están muy enlentecidos, no comen, no se levantan, están bajando mucho de peso, duermen todo el día o, bueno, no duermen, ¿no? Prácticamente no hablan, ¿no? Están tirados en su cama, ¿no? Estamos hablando de severidad. Cuando tenemos depresiones recurrentes, varios episodios a lo largo del tiempo, también es prudente hacer una derivación, porque son pacientes que tienen más riesgo de no responder al tratamiento y complicarse. Y otro punto importante es diferenciar entre lo que es una depresión unipolar, digamos clásica, versus la depresión bipolar. Y eso también lo vamos a ver rápido en una siguiente diapositiva. Entonces, estos son los factores de riesgo para suicidio. Si tenemos hombres que están pensando en matarse, ¿no? Y que sobre todo, además, tienen un plan, como dice aquí, detallado y que puede ser además un plan con muchas probabilidades de ser exitoso y matarse, ¿no? Generalmente los hombres, si bien también toman a veces pastillas, a veces se pueden cortar un poco las muñecas, como pasa más en las mujeres, tienen más frecuencia de métodos letales, ¿no? Generalmente es conseguir un arma de fuego, acuchillarse el abdomen, por ejemplo, lanzarse de edificios altos, ¿no? Tienen métodos más violentos y de mayor letalidad que las mujeres. Entonces, si tenemos un hombre con ideación suicida, es importante que busquemos más factores de riesgo como para decidir la derivación también al especialista. Intentos previos de suicidio, ¿no? Si alguien también tiene historia previa de haber intentado una autoagresión o autoagresiones de repente sin fines suicidas también. Que haya una historia familiar de suicidio, ¿ya? A veces
esto inclusive los residentes de psiquiatría se confunden. Cuando hablamos de historia familiar, no nos referimos a que el paciente haya vivido o haya visto que un familiar se suicidó o sepa que un familiar se suicidó. Puede ser que nunca haya conocido al tío, puede ser que nunca conoció al abuelo o al primo hermano que se suicidó. El riesgo es de tipo genético. Es una predisposición genética a autoagredirse. ¿Ok? No es algo que uno aprende porque lo vio, sino esta es una predisposición ya genética, ¿no? Si tenemos un paciente con una pérdida severa importante, ¿no? Padre, madre, hijos. Cuando son pacientes que tienen enfermedades médicas que pueden ser graves y que consideran que pueden ser sin tratamiento, a veces por malinformación, ¿no? Personas que acaban de ser diagnosticadas como seropositivas para VIH, por ejemplo, o un diagnóstico reciente de algún cáncer, pero sin saber que puede tener un buen tratamiento. O si en verdad también tienen condiciones que pueden ser crónicas dolorosas, tienen mayor riesgo, ¿no? Como dije, aquellas personas que tienen ya un plan detallado, ¿no? Es diferente una paciente que tome pastillas la noche de Navidad cuando tiene a toda la familia en la casa, a una paciente que se va, ¿no? Se va a un hostal fuera de la ciudad, en la carretera, donde nadie sabe que está y ahí toma las pastillas, ¿no? O se va a un descampado, toma alcohol para dormirse más las pastillas, ¿no? Entonces hay que evaluar todas esas situaciones. También personas que no aceptan ayuda, que no tienen soporte familiar y social adecuado. Como dije, si tienen síntomas psicóticos, si es una persona que ya tiene un diagnóstico de trastorno bipolar o pensamos que puede ser una persona con trastorno bipolar, y si hay además uso de sustancias y alcohol. Entonces, todos esos son los factores de riesgo que uno, según su criterio clínico, de acuerdo a la capacidad también que considera tiene para manejar a estos pacientes, ya debe considerar la derivación. De hecho, cuando tenemos un paciente que es bipolar o alta sospecha de bipolar, un paciente con síntomas psicóticos y un paciente que ya haya tenido intentos de suicidio previos, casi letales o altamente, con alta letalidad e historia familiar de suicidio, son situaciones que podrían ameritar una derivación en la primera consulta. Ajá. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante diferenciar unipolar versus bipolar? ¿No? ¿Cuál es la implicancia de que yo vea un paciente con depresión y esa depresión no sea la típica unipolar, sino bipolar? Porque a veces puede ser que el paciente nunca haya tenido un episodio de manía o nadie se dio cuenta o nadie lo identificó, ¿no? Y no tenga todavía el diagnóstico. Y lo que nosotros vemos en ese momento es el cuadro depresivo. ¿Por qué es importante? Porque la depresión bipolar tiene muchísimo, muchísimo más alto riesgo suicida que la depresión unipolar. Es una depresión que tiene pobre respuesta a los antidepresivos, porque no, los antidepresivos no son el tratamiento de primera línea para la depresión bipolar, sino los estabilizadores del ánimo, que ahí están tanto antipsicóticos atípicos como el litio, como los anticonvulsivantes, y además porque si le damos antidepresivos a estos pacientes con depresión bipolar, pueden irse a la manía, ¿no? A la euforia, a la irritabilidad excesiva, al insomnio, a las ideas de grandeza, o ya a la psicosis de grandiosidad, ¿no? Entonces podemos llevarlos al otro lado y empeorar también la situación. Por eso es que un paciente con diagnóstico o alta sospecha de bipolaridad es mejor hacer la referencia temprano. Entonces, por eso es importante. ¿Y cuando sospechamos de que un paciente que vemos con depresión en la consulta podría ser bipolar?
¿no? Podría ser, porque esto tampoco es, digamos, una regla, pero si juntamos varios factores de riesgo y tenemos sospecha alta, eh, también podríamos considerar la derivación. Sobre todo son pacientes jóvenes, menores de 25 años. Hay antecedentes familiares de trastorno bipolar. Se presentan lo que se llaman síntomas atípicos de la depresión, que es dormir mucho, comer mucho, o sentir una rigidez en plomo también, que está un poco duro, como el paciente cuando uno lo examina tiene una rigidez que parece que uno estuviera doblando un tubo de plomo, estos del grafitero. Cuando hay síntomas psicóticos, este inicio postparto es algo bastante frecuente. Las depresiones postparto tienen alto riesgo de ser en verdad, de darse, perdón, en mujeres con alto riesgo o predisposición a la bipolaridad. Esa sería una también de las condiciones para considerar derivación, que sea una depresión postparto. Cuando tenemos historia de que antes no ha respondido bien a los antidepresivos, y si en la historia evidenciamos que anteriormente ha tenido episodios de manía o de hipomanía, ¿no? Y síntomas mixtos significa a veces cuando vemos un paciente que tiene depresión y a la vez algunos síntomas maníacos. Uno se preguntará cómo puede tener de los dos a la vez. Puede ser un paciente, por ejemplo, que lo ven en la consulta, que está gritando, que está como que se mueve mucho, que está intranquilo, pero lo único que les da, de lo único que que habla el médico es me quiero morir, la vida no tiene sentido, solo hay desesperanza, e inclusive lo puede decir de manera verborreica, ¿no? Entonces, como podríamos decir ahí que se está combinando un síntoma depresivo que es el contenido del pensamiento negativista, de desesperanza, de tristeza, y por otro lado una agitación psicomotriz o una hiperactividad psicomotriz, ¿no? Irritabilidad que puede ser de ambos polos, por ejemplo, ¿no? Podría tener síntomas psicóticos que también podrían ir de los dos polos, ¿no? Entonces, sí, pueden convivir, digamos, un poco los síntomas. Puede ser que duerma poco y no sienta que necesita dormir, que es un síntoma más de manía, ¿no? Adicionalmente, ideas suicidas, a pesar de que ustedes lo vean muy hiperactivo, intranquilo, pero su pensamiento es básicamente triste y negativo, ¿no? En esos casos también sospechar de un tema de bipolaridad. ¿Cuáles son los objetivos de la terapia antidepresiva? Y aquí ya básicamente nos estamos refiriendo a una depresión mayor de tipo unipolar. Cuando pensamos que estamos ante un paciente que tiene bajo riesgo de suicidio, bajo riesgo de ser en verdad un tema de bipolaridad, la depresión sería una condición que en general debe ser manejada en el primer nivel de atención, que inclusive todos los médicos, tanto generales como especialistas, podrían estar y deberían estar en la capacidad de tratar a estos pacientes, sobre todo cuadros leves, de repente hasta moderados. Y tener claro, como dije, los criterios de alarma para derivar. Actualmente, el objetivo de la terapia antidepresiva es recuperar funcionalmente de manera completa al paciente y restaurando de manera también al 100% sus hábitos de vida anteriores a la enfermedad. Tenemos que evitar que queden lo que se llama síntomas residuales, porque estos síntomas residuales luego se asocian a un curso negativo y también empeorar el tema de la severidad y la frecuencia de recaídas en el futuro. ¿Ok? Entonces, esta recuperación funcional se logra con la remisión completa. Remisión completa es que tengamos al paciente en 100% nuevamente o casi su 100% anterior. ¿Ok? Muchos pacientes se quedan con síntomas residuales. ¿Y cuáles son? Los más frecuentes son los síntomas cognitivos. Si bien ya no están tristes,
¿no? Pero ya no tienen la misma memoria de antes, la misma concentración de antes, la misma atención de antes. Tienen también fatiga, generalmente se cansan más, tienen más dolores musculares, más problemas gastrointestinales, ¿no? Y lo otro es insomnio. Su calidad de sueño no vuelve a ser la misma de antes. Entonces tenemos que estar atentos también a estos síntomas residuales, porque de por sí ya disminuyen la calidad de vida y el rendimiento de los pacientes. Entonces, aquí con este gráfico, disculpen que algunas cosas estén en inglés y yo voy a aquí traducir, como les decía, ¿no? Hay que saber que cuando nosotros damos tratamiento aquí por primera vez, tenemos un 33% de personas que van a tener remisión completa. Miren ustedes, es uno de cada tres pacientes va a responder bien y va a mejorar como se tiene que mejorar. Y vamos a tener los otros dos pacientes que van a mejorar o pueden no mejorar, y todos esos hacen un 67%. Y el grupo de los que mejora, pero no llega al 100%, va a quedar con estos síntomas residuales que les dije. Poco interés, baja concentración, fatiga, dolor, insomnio. Aquellos que no mejoran mucho van a continuar con los síntomas severos, ¿no? Retardo psicomotor, ideas suicidas y el ánimo depresivo. Aquí también es otro punto para derivar. Si tenemos un paciente que no alcanzó esta completa remisión, que de repente a nivel de atención primaria o en medicina general podríamos evaluar según un criterio clínico, como por ejemplo es el CGI, ¿no? Si no consideramos que está recuperado y cae en este grupo del 67%, es otro criterio mejor para derivar, porque aquí tendríamos que hacer probablemente un cambio, una combinación, una potenciación del tratamiento y eso ya correspondería más al especialista. A medida que va uno dando tratamiento, eso no lo pongo acá, la posibilidad de responder, la proporción de respuesta se va haciendo cada vez menor. Tanto que a partir del tercer o cuarto intento de tratamiento, la posibilidad de recaer es bien alta. Por eso es que se dice que después del tercer o cuarto episodio depresivo es mejor mantener una terapia de mantenimiento de por vida o por mucho tiempo en todo caso. ¿Cómo ha evolucionado? Miren el tratamiento, ¿no? Desde un primer momento en los 70 que uno decía, bueno, que responda y ya no importa que algunos síntomas queden, pero que ya bajemos el riesgo de suicidio, que ya no esté triste, pero no nos dábamos cuenta de esos síntomas residuales. Luego la remisión, es decir, volvamos, sí, no, 100% en los 90, ahora sí lo calculamos con nuestros test, ¿no? ¿no? El CGI, en fin, pero ya desde el 2010 este concepto, una recuperación funcional completa y donde no solo implica la opinión del médico, sino la del mismo paciente, que tiene que decirte que siente que está desarrollando nuevamente todo su potencial, ¿no? Que siente que no se le está quedando como que algo ahí que no usa, algo ahí que no puede usar, que no un recurso del cual no logra disponer para vivir, y este concepto es importante, plenamente o sentir plenitud en sus emociones, sentir que hace las cosas de manera plena, que lo llena, etc. ¿Cómo han evolucionado los antidepresivos? En verdad, ahora tenemos tantos antidepresivos que podríamos compararlos a la cantidad de antibióticos, ¿no? Empezamos en los años 50, miren, cuando nuestra vieja amitriptilina, que digamos, sigue siendo tan buena durante como los demás, ¿no? Pero
tiene sus problemas que ya vamos a ver, pero en eficacia prácticamente todos tienen una eficacia comparable, pero hay diferencias en cuanto a sus efectos adversos y hay de repente también efectos particulares, ¿no? Más en algún síntoma que en otro, ¿no? Los años 80 sale el Prozac, la fluoxetina, ¿no? Que fue todo un boom, ¿no? Fue un hito, digamos, en la medicina, la aparición de la fluoxetina, un antidepresivo igual de eficaz que los antiguos tricíclicos o inhibidores de la monoaminoxidasa, pero mucho más seguro. Y luego empiezan a aparecer sus primos, ¿no? Todos igual comparables y con algunos, como decía, con algunas diferencias puntuales. Ya para los 90 aparecen los duales, que no solo aumentan la serotonina, sino también la noradrenalina, y también aparecen los que aumentan la noradrenalina y la dopamina. Ya de también los 80s, los 90s, aparecen los moduladores de receptores, ¿no? El bupropión, que le dije que aumenta noradrenalina y dopamina, la mirtazapina, que ya no inhibe la recaptación, sino actúa sobre receptores, lo mismo que la agomelatina, y ya más en el más cercano a la fecha, la vilazodona y la vortioxetina, que vendrían a ser nuevos antidepresivos. Entonces aquí miren, tenemos 11 grupos de antidepresivos, ¿no? Los inhibidores de la captación de serotonina, conocido como IRS, los tricíclicos, que ya conocemos, los duales, que son estos dos, aquí también inhibidores de la captación y que además actúan sobre receptores, perdón, este de aquí, la mirtazapina, que es un potenciador, la vortioxetina, que es un multireceptor, actúa en muchos receptores, la agomelatina, los inhibidores de la MAO, y este que inhibe solo la recaptación de noradrenalina. Ahora, cada grupo tiene varios ejemplos que no están todos aquí, pero solo para que veamos que tenemos bastante disposición. ¿Cómo actúan? En general, la mayoría va a actuar inhibiendo la recaptación de los neurotransmisores. Hay otros que van a actuar a nivel de las enzimas que destruyen los neurotransmisores y las van a inhibir o las van a enlentecer, y otros que van a actuar directamente sobre receptores, que serían estos dos, ¿no? De manera general. Vamos a ponernos aquí en este cuadrito en celeste principalmente, donde, bueno, básicamente lo mismo, vemos que actúan inhibiendo enzimas, inhibiendo la recaptación, que actúan sobre receptores, y ya los que tienen multimodales, que pueden actuar en este y este. No hay todavía uno que actúe en los tres, ¿no? Pero basta que tenga dos, ya se le llama multimodal y esa es la vortioxetina. ¿Cuáles son los objetivos a nivel biológico? Es que tenemos que producir algo que se llama neurogénesis. Neurogénesis no es que hayan más neuronas. Neurogénesis es que las neuronas en la depresión disminuyen su número de dendritas, su número de conexiones sinápticas. Y lo que tenemos que hacer es que eso vuelva, ese árbol dendrítico neuronal vuelva a crecer. Últimamente ya sabemos que tiene que ver mucho eso con la regulación a través del glutamato, ¿no? Y hay fármacos como la ketamina que se usan en depresión resistente o la esketamina que actúan bajo este mecanismo, ¿no? Eso vamos a pasarlo rápido, ¿no? ¿Cuál es un poco el futuro de los antidepresivos en adelante, ¿no? Seguir buscando antidepresivos que modulen los receptores, que ya no solo actúen en neurotransmisores clásicos, sino en endoesteroides, en el sistema opioide, en el sistema cannabinoide, ¿no? Que actúen en varios circuitos cerebrales a la vez, ¿no? Em, y con el objetivo de una recuperación total, ¿no? Entonces, esto vamos a pasarlo, no, no. ¿Eh? Solamente un gráfico para que vean un poco esa complejidad
de los circuitos cerebrales, ¿no? Como tenemos varios receptores, tenemos varios fármacos que van a actuar en diferentes niveles, particularmente este es vortioxetina y bilacidona, y varios receptores, no solo para que veamos un poco lo complejo de la parte neurobiológica. Entonces, esto es lo que les decía, ahora se está ya buscando antidepresivos que hagan varias cosas a la vez, que actúen en varios sitios a la vez, ¿no? Un ejemplo, este es la vortioxetina, que además de inhibir la bomba de recaptación de serotonina, actúa en varios receptores. Vamos a centrarnos en este cuadrito chiquito que voy a traducir. Cuando escojamos un antidepresivo, vamos a tomar en cuenta factores del paciente y factores de la medicación. Factores del paciente, obviamente, son las características clínicas y las dimensiones, si hay más problemas, por ejemplo, de lo instintivo, ¿no? Del insomnio, del apetito, buscaremos un antidepresivo que pueda mejorar más eso. Si de repente hay más irritabilidad, impulsividad, un antidepresivo que pueda de repente controlar mejor eso. Ver condiciones comórbidas, por supuesto, interacciones, ¿no? Medicamentosas, efectos adversos, ¿no? Ver efectos adversos previos o respuesta previa a otro antidepresivo, ¿no? Si ya no respondió a uno, no vamos a volverlo a usar. Y también las preferencias del paciente. Por ejemplo, un problema común de los antidepresivos, sobre todo los que aumentan la serotonina, es la disfunción sexual, disminución del deseo, retardo en la eyaculación, problemas de erección, en las mujeres disminución del deseo, y puede ser que el paciente no quiera correr, digamos, el riesgo, aunque sea una probabilidad de tener un problema a este nivel, y tenemos que adecuarnos un poco a veces a sus preferencias. Respecto de la medicación, por supuesto que tenemos que escoger un medicamento que sea eficaz, ¿no? Que se tolere, que sea de adecuada tolerabilidad, que tenga poco riesgo de interacciones medicamentosas, y tomar en cuenta también el costo y la disponibilidad del medicamento, de acuerdo a cada paciente. Solamente para que hagamos, miren la lista que tenemos de todos los antidepresivos que tenemos de primera línea, que podríamos usar en el primer nivel o cualquier médico podría empezar. De hecho, los más seguros son los inhibidores de la recaptación de serotonina, que muchos ya conocemos: fluoxetina, escitalopram, citalopram, paroxetina, sertralina. Si tuviera que decirles cuál es conocer bien, yo les diría sertralina y escitalopram, que son los que menos interacciones tienen, y de repente en un ambiente hospitalario con pacientes con comorbilidad o que usan otros medicamentos pueden ser más seguros, ¿no? La mirtazapina también podrían considerar, sobre todo en pacientes que tienen insomnio e hiporexia, puede ayudar mucho a mejorar esos síntomas. Ya desde segunda y de tercera línea, hay otros antidepresivos y combinaciones con antipsicóticos que ya corresponderían más al especialista. Este es un dibujito esquemático de los inhibidores de la recaptación de serotonina: fluoxetina, sertralina, paroxetina. Como ven, cada uno tiene en común, lo que tienen es esto, el CERT. El CERT, ¿no? O sea, eso inhibe la recaptación de serotonina y la aumenta, y tienen diferentes mecanismos adicionales, algunos potentes, algunos leves, que le da un perfil particular, ¿no? Por ejemplo, la paroxetina inhibe la síntesis aquí del óxido nitroso, y eso hace que la paroxetina produzca más disfunción eréctil, ¿no? Además de que tiene más interacciones, acá tiene un efecto antihistamínico, da más sueño, ¿no? En fin, la fluoxetina puede aumentar un poquito la dopamina, perdón, la sertralina la dopamina, la fluoxetina la norepinefrina. El escitalopram es el más puro,
el que básicamente solo inhibe la recaptación de serotonina. Esos son ejemplos de duales, ¿no? Que también podemos usar. Venlafaxina, duloxetina. De repente duloxetina podría ser uno de este grupo a conocer, porque además tiene indicación en otras condiciones, ¿no? Se usa en reumatología, por ejemplo, para la fibromialgia, en neurología para el dolor neuropático, para la prevención de la migraña, en gastro para el trastorno digestivo funcional, ¿no? Y es un buen antidepresivo y también ansiolítico, ¿no? Podría ser un antidepresivo que en pacientes con estas comorbilidades sería como dos pájaros de un solo tiro, ¿no? La mirtazapina, bueno, con su homólogo la mianserina, igual, ¿no? Tiene diferentes mecanismos, es más antihistamínico, por eso ayuda a dormir, ¿no? Y a través de estos receptores también aumenta el apetito y potencia la transmisión de los neurotransmisores. Este es el bupropión, que aumenta la dopamina y la norepinefrina. Los viejos tricíclicos, que por más viejos que sean, ¿cómo dicen? Siguen funcionando bien, ¿no? Lo único que tienen muchas acciones adicionales que pueden traer problemas y los guardamos a veces para tercera línea, ¿no? Este efecto alfa produce hipotensión, el anticolinérgico, ¿no? Boca seca, estreñimiento, retención urinaria, en fin, en abuelitos, en adultos mayores no se usa o se trata de no usar, ¿no? Y bueno, dependiendo del tricíclico, algunas particularidades, ¿no? Ahí está nuestra vieja amitriptilina, clomipramina. La vortioxetina que habíamos visto ya, que actúa, que tiene un mecanismo multimodal. Y ¿no? Como ven, todos estos receptores están asociados a justamente esos efectos biológicos que queremos despertar para mejorar la depresión, ¿no? Regular el glutamato, la neurogénesis, mejorar la neurotransmisión de dopamina y noradrenalina en la corteza frontal. Aquí, básicamente, para que veamos un poco la frecuencia de efectos adversos de los antidepresivos, ¿no? En general, ¿qué nos pueden dar los antidepresivos? Náuseas, estreñimiento, puede dar diarrea, boca seca, dolor de cabeza, mareo, sueño, nerviosismo, ansiedad. Aquí uno dice, oye, pero qué raro, ¿no? Pero si queremos más bien que esté tranquilo, sí puede dar al inicio del tratamiento. Por eso a veces hay que empezar de manera muy lenta y a veces podemos acompañarlos también de una dosis bajita de una benzodiazepina para que no haya esa sensación o le explicamos bien al paciente que no se asuste, que eso va a ser algo transitorio. Pueden producir insomnio, fatiga, sudoración, astenia, tremor, bajar el apetito, aumentar el apetito, subir de peso y disfunción sexual. Cada uno va a tener un perfil diferente. Vamos a poner a los más conocidos, por ejemplo, el escitalopram, ¿no? Aquí vemos bien negrito, es más del 30%, en plomo hasta 20% y claro hasta el 10%. El escitalopram que les había recomendado, miren, puede producir náusea entre 10 a 20, un 15%, ¿no? Constipación, estreñimiento menos, diarrea también bajo, todo es bajo y sí un 10% de disfunción sexual. Sertralina, por ejemplo, vean, náusea 26%, puede haber un diarrea un 18% y esto generalmente también estos síntomas digestivos son transitorios durante las primeras semanas, ¿no? Boca seca, puede haber dolor de cabeza, mareos, sueño, que como digo son síntomas que luego van a ir disminuyendo y hay que explicarle al paciente. A veces insomnio, si hay insomnio lo pasamos al día, no en la noche. Puede haber algún grado de fatiga, un poco de temblor y un 16% de disfunción. Veamos, por ejemplo, otro que se puede usar, mirtazapina. Puede producir estreñimiento un 13%, boca seca un 25%, y sí produce bastante sueño, 54%. Por eso es que, como dije, lo podemos usar en alguien que tiene mucho insomnio. Puede aumentar el apetito un 17% y ganar peso un 12%.
¿no? Hay algunos que pueden ser muy más seguros, ¿no? Hemos visto el escitalopram, que prácticamente todo está en blanco, la vortioxetina, que sí produce 23 de náusea, pero todo lo demás, miren, bastante seguro, la vilazodona también por ahí, que son los más nuevos, ¿no? Veamos la duloxetina, que habíamos hablado, pues puede haber estreñimiento, puede haber náusea, boca seca, insomnio, lo pasamos al día y por ahí también tiene un mejor perfil de efectos adversos, ¿no? Y no sé si acá tenemos, déjenme ver algún tricíclico acá, creo que no han puesto el tricíclico para que no haga roche, porque, porque aquí el tricíclico sí iba a estar en plomo negro, creo que para evitarle el roche no lo han puesto. Un cuadrito para que veamos, miren, la eficacia similar en todos, algunos un poquito más. Miren nuestra vieja amitriptilina, está a la cabeza como la más eficaz, pero no es la más tolerada, ¿no? Vamos a buscar, miren, no tiene una buena tolerancia, pero es muy buena. Está ahí, sigue mirtazapina, duloxetina, venlafaxina, paroxetina, escitalopram, la vortioxetina, ¿no? Todos más o menos, todos son eficaces, todos con eficacia comparable. Pero el tema es la tolerancia, ¿no? Los más tolerados son agomelatina, fluoxetina, y casi todos los demás tienen cuestiones de tolerancia, por eso es importante al paciente explicarle bien estos efectos adversos, sobre todo al inicio del tratamiento. Un poco para chequear lo que es el concepto del NNT, que es el número necesario a tratar, y el NN, que aquí algo me está tapando, vamos a ver, ya. El NNA, que es el número necesario para dañar o para un evento adverso, o no, ¿ya? El NNT de un fármaco para decir que es bueno debe ser menos de 10. Debería tener solo una cifra. Miren, por ejemplo, para duloxetina 6, escitalopram 7, levomirazepam 10, sertralina 6, 7, perdón, 6, venlafaxina 6, vilazodona 8, vortioxetina 9. Todos menos de 10, comparables, pero la diferencia va a estar en el NNA o el número para dañar. Duloxetina 25. Generalmente un NNA o NND de daño se prefiere que sea lo más alto posible. Si es más de 20 ya podría ser aceptable, pero idealmente lo más alto posible, ¿no? Porque esto significa que de cada 25, uno va a tener un evento importante, adverso, ¿no? Miren el escitalopram 31 y el otro que tiene una buena tolerancia, un N alto, sería la vortioxetina. Bueno, estos son ya nuevos, ¿no? Y los que habitualmente usamos sertralina, tiene un número más o menos cercano a un número bien bajo, o sea, hay sus efectos adversos importantes, lo mismo que la venlafaxina, pero que no son necesariamente efectos adversos que contraindiquen el fármaco o hagan que no lo usemos. Generalmente son transitorios, hay que manejarlos bien y explicar bien al paciente. Respecto de las dosis de los antidepresivos, yo creo que más que ponerlo acá es algo que podemos repasar directamente cuando ya los empecemos a indicar, ¿no? Como recomendé, conocer de repente 2 o 3 antidepresivos bien va a ser suficiente para que puedan tratar a sus pacientes, sobre todo en esos casos que identifiquen de síntomas leves a moderados y no hayan criterios de severidad como para una derivación. Espero que haya podido transmitir la información de manera clara y sencilla y bueno, quedo a responder preguntas. Hemos concluido con la valiosísima presentación del doctor Tomateo, quien es especialista en psiquiatría del Departamento de Medicina de nuestro Hospital Nacional Cayetano Heredia. Si hubieran algunas preguntas, por favor, hacerlo a través del chat, que el doctor estará gustoso en resolver vuestras consultas.
Acá hay uno. Acá hay, ¿en qué casos se indica antipsicóticos? Ya. ¿En qué casos cuando tratamos una depresión indicamos antipsicóticos? Una primera situación es que tengamos una depresión con síntomas psicóticos, ¿no? Acompañamos al antidepresivo un antipsicótico. Si tenemos alta sospecha de que el paciente tiene una depresión bipolar o ya tiene diagnóstico de trastorno bipolar y viene en un episodio depresivo, podemos empezar con antipsicóticos atípicos, que son los indicados de primera línea en ese caso de bipolaridad, para, como estabilizadores del ánimo antidepresivos. Es en el caso de bipolaridad. También si tenemos un paciente con depresión que viene en agitación psicomotriz, que a veces puede pasar, también digamos de manera aguda en la emergencia, podríamos indicar antipsicóticos para calmarlo, ¿no? A veces pacientes depresivos con alto riesgo suicida, que están con mucho pensamiento suicida, también podemos darle antipsicóticos y algunos que tienen algún efecto sedante adicional para tranquilizarlos y adicionalmente también sedarlos un poco hasta que esa ideación suicida disminuya, ¿no? Acá dice, ¿qué particularidades hay que tener en cuenta en las gestantes con depresión severa? Ya. Bueno, actualmente ya no, no sé si todos están enterados que ya no se usa. Si ustedes revisan los insertos actuales de los medicamentos, ya no se usa este sistema que teníamos antes de clase A, B, C, D. X, ¿no? Que la A era que sí podíamos usar, la B también, pero había una que otra observación. La C era que lo teníamos que usar si era absolutamente necesario, porque por ahí podría tener sus observaciones, y D definitivamente no, ¿no? X definitivamente no, o no sabíamos nada sobre el fármaco. Ese sistema ya no lo usamos. Ahora hay un sistema de reporte que ustedes lo pueden ver en los insertos actuales de los medicamentos o en las precauciones en gestación, que tiene que ver con revisar o con una última revisión de toda la información que hay respecto de fármacos en gestación o estudios en animales, estudios en niños recién nacidos y también los niños ya cuando están grandecitos. Ahora también es una obligación reportar los efectos, inclusive de los niños hasta el colegio, ¿no? Ahora, en la gestación, ¿qué cuidados hay que tener? Hay fármacos que definitivamente sí están asociados a problemas de teratogénesis, por ejemplo, que eso hay que averiguar o ver en los insertos, pero la mayoría de antidepresivos, particularmente los inhibidores de recaptación de serotonina, fluoxetina, sertralina, escitalopram, no tienen consideraciones de teratogenicidad establecidas claramente, ¿no? No hay algo que podamos decir definitivamente va a tener un efecto negativo, y la decisión de mantener el tratamiento, por ejemplo, en el primer trimestre, va a depender de que hagamos un análisis clínico si el riesgo de la depresión para el embarazo es más alto de lo que podría ser el riesgo de dar el medicamento de un embarazo. Hay que tomar en cuenta que la depresión en la gestación es un factor de riesgo para para un embarazo, un parto, un puerperio o inclusive para efectos en el recién nacido o en el niño negativos, ¿no? Por ejemplo, la depresión se puede asociar a abortos tempranos, también a malformaciones, se puede asociar ya a más avanzado el embarazo a retardo del crecimiento intrauterino, se puede asociar a también
en el momento del parto, por ejemplo, a problemas relacionados con la posibilidad de tener un parto eutóxico, depresión neonatal en el sentido de depresión neurológica neonatal, niños con problemas de lactancia, niños luego con problemas de aprendizaje, desarrollo psicomotor lento, ¿no? Entonces, es importante este concepto de que no solamente tenemos que preocuparnos de si el fármaco que le vamos a dar en la gestación nos va a traer un problema de tipo teratogénesis, sino que tenemos que pensar qué pasaría si yo no trato la depresión en el embarazo. ¿Qué es peor? ¿Qué puede ser peor? ¿Qué cosa va a beneficiar más a mi paciente? ¿No? Que yo, digamos, le deje, la mantenga deprimida durante el embarazo, ¿no? O que la trate, ¿no? De repente puedo tomar la decisión de esperar las 13, 14 primeras semanas y hacer un tratamiento con psicoterapia, si es que me preocupa mucho el tema de teratogénesis o si a la paciente le preocupa mucho, porque hay que tomar en cuenta las preferencias, como dije, del paciente, pero chequear de cerca, que esté en terapia, ¿no? Si se tratara de pacientes con problemas ya más severos, por supuesto, de repente sí vamos a tener que igual que tratar, pero la mayoría de psicofármacos en verdad están, según esta nueva clasificación, están dentro del grupo de fármacos que pueden ser seguros. Si hay algún antidepresivo que podría decir que debemos evitar, de los SIRS sería la paroxetina, por ejemplo, que si bien también se le ha un poquito puesto como la mala en la película, podría dar un poquito más de temor porque a veces hay todavía información que se está corroborando acerca de problemas de tipo cardiovascular, ¿no? Entonces, nuevamente quiero repetir ese concepto importante, ¿no? Depresión durante la gestación, ¿no? No solo preocuparnos del psicofármaco durante la gestación, sino el efecto de la depresión en la gestación. Y no solo en la primera parte del embarazo, que tiene que ver con con la formación de los órganos, de los sistemas, sino también en el segundo y el tercer trimestre. Retardo del crecimiento intrauterino, problemas neurológicos, problemas al momento del parto, una madre que no se va a conectar con su niño, un niño que va a tener mayor riesgo de tener problemas intelectuales, retardo del desarrollo psicomotor, problemas de succión, etcétera, ¿no? Entonces, teniendo eso en mente, tenemos que tomar la decisión de tratar o no tratar durante la gestación. Otra pregunta dice, en el caso de cambios de temperamento como golpear una puerta y tirar las cosas, ¿qué sería lo más recomendable? Bueno, estaríamos hablando de un paciente que tiene una depresión agitada, probablemente, ¿no? En ese caso, lo primero que hay que hacer es persuadir, ¿no? Conversar, persuadir, calmar, em, mostrar afecto, ¿no? Mostrar que hay empatía, que nos damos cuenta de que se está sintiendo mal, de que está sufriendo y ofrecer la ayuda respectiva, ¿no? Si el paciente continúa así agitado, ver la forma de trasladarlo a una emergencia para que podamos medicarlo de repente y poder, además de calmarlo y proteger de que se haga daño o haga daño a otros, empezarle también el tratamiento respectivo. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta. En el caso de depresión postparto, ok. Como dije, la depresión postparto es un tipo particular de depresión que se ha visto que está asociado a cambios bruscos hormonales en el cerebro generalmente y además hay un poco más de predisposición en mujeres que pueden tener un rasgo o una predisposición genética a la bipolaridad. De hecho, es una depresión que se ve
que puede luego en el futuro asociarse a la aparición o diagnosticarse posteriormente trastorno bipolar. Si solamente diagnosticamos depresión y no es una depresión con psicosis, no es o depresiones agitadas, vamos a usar sí antidepresivos. eh, Dentro de lo farmacológico y como dije, siempre psicoterapia, siempre acompañamiento, siempre supervisión, pero dentro de lo que es la parte farmacológica, los de primera línea siguen siendo los inhibidores de la recaptación de serotonina, sertralina, escitalopram o la fluoxetina, generalmente. ¿No? La posibilidad de que estos fármacos pasen a la leche es bien baja, menos del 10%. Fármacos que pasan más del 10% a la lactancia, no, a la leche, no se recomienda la lactancia. Esta información también la pueden tener en el inserto de los medicamentos y es lo nuevo que se obliga que esté en la información, ¿no? Entonces eso lo pueden ver ahí. Si tiene menos del 10% es más o menos seguro, pero de todas maneras vigilar algunos síntomas en el bebé de irritabilidad, de sueño, de problemas de succión, en fin. Otra cosa importante de la depresión postparto es que lo que se ha visto es que estos cambios hormonales producen una alteración a nivel del sistema de los endoesteroides, de tal forma que ya se ha lanzado un antidepresivo que es la brexanolona, que es un antidepresivo de dosis única endovenosa que recupera rápidamente a las puérperas con depresión postparto, ¿no? Y es una sola dosis endovenosa, ¿no? Y que actúa sobre lo que se llama este sistema endoesteroide, ¿no? Pero, digamos, no está a disposición todavía en todo el mundo. Así que el tratamiento con inhibidores de recaptación de serotonina todavía sería el de primera línea. Acá me dicen, ¿algún antidepresivo se asocia con efecto paradojal como aumentar el riesgo suicida? Si ustedes leen los insertos o ven literatura de la gran mayoría de psicofármacos y no solo antidepresivos, van a encontrar que dice puede aumentar el riesgo de suicidio, ¿ok? ¿Pero por qué? Porque los laboratorios están obligados a reportar en estos insertos todos los efectos adversos que aparecen mientras un paciente está en tratamiento. Entonces, si un paciente con alto riesgo suicida empieza a tomar un antidepresivo, es posible todavía que mientras esté tomando el antidepresivo no esté lo suficientemente recuperado y eventualmente pueda tener un intento suicida. Por eso es que se reporta de que hay de todas maneras eventos de intentos de suicidio mientras un paciente está tomando un antidepresivo. Entonces, en verdad no se le puede atribuir directamente al antidepresivo un efecto pro-suicida, sino principalmente todavía el riesgo que tiene el paciente de esta complicación, porque el antidepresivo todavía no está ejerciendo, no está teniendo su efecto de manera por lo mínima o importante para prevenir ese evento, ¿no? Un poco en niños se describió antes que podía ser este riesgo real, pero también actualmente, luego de revisar los estudios, es algo que no se puede aseverar, es más el riesgo asociado a la condición de la depresión, ¿no? De todas maneras, si tenemos un paciente con depresión severa y alto riesgo suicida, hay algunas consideraciones a tomar. Por supuesto que tenemos que verlo más seguido, tenemos que recomendar a la familia que lo vigile y también no vamos a mandarlo de aquí a un mes recetándole fármacos para un mes, porque si tiene riesgo probablemente se tome todo lo que le dieron para el mes, ¿no? Lo podemos ver en una semana, en 10 días, cosa que dispone de menos medicamentos si es que en algún momento se le ocurre tomar una sobredosis, ¿no? Pero es importante la supervisión familiar sobre todo y que podamos ver al inicio seguido estos pacientes y advertirles de que si aumenta el riesgo suicida, acudir a emergencia o buscar rápido ayuda.
¿Ok? Otra pregunta dice, ¿cómo se podría intervenir a una persona diagnosticada con depresión que lleva tratamiento psiquiátrico de larga data y presenta consumo de alcohol? No es adherente al tratamiento y no va de manera regular a sus terapias. Bueno, es un caso bastante complejo, es un caso para derivar al especialista. Eh, de hecho, hay pacientes que sí que tienen consumo de sustancias y requieren tratamiento psiquiátrico prolongado o permanente y no son adherentes, no van a las citas y tienen frecuentes recaídas y generan problemas también de tipo familiar o a veces tienen problemas legales, problemas con otras personas, problemas con la policía, etcétera. Son casos bien complejos, habría que analizar cada caso de manera individual, si hay o no apoyo de la familia, poder controlarlo, si hay algún grado de conciencia de enfermedad y disposición a que pueda hacer un manejo bien cercano o de repente en hospitalización. A veces es mejor derivarlos también dentro de los psiquiatras a psiquiatras que vean adicionalmente adicciones, porque estos pacientes sí requieren, además de no solamente un tratamiento farmacológico, sino todo un equipo multidisciplinario, ¿no? Terapias individuales, grupales, terapia ocupacional, consejería, tratar a la familia, etcétera. Son pacientes un poco más complejos. Otra pregunta dice, dicen que no se escucha, me han escrito uno que dice que no se escucha. Em, Dice, una persona con depresión y con medicación irregular puede llegar a bipolaridad. Si fuera así, ¿cómo tratarlo? No, si tenemos una persona que tiene una depresión solamente unipolar, no tiene ninguna predisposición a la bipolaridad, no tendría un riesgo de virar hacia el otro polo, ¿no? Hacia la hipomanía o hacia la manía. Probablemente si no toma bien su medicación, tengamos a alguien que o no se recupera o que tiene una respuesta incompleta, que va a tener síntomas residuales y que va a tener riesgo de recaídas frecuentes en el futuro, ¿no? Si fuera alguien que tiene una depresión, que es bipolar y no se está tratando de manera adecuada, existe la posibilidad, sí, de que pueda virar hacia el otro lado, ¿no? No necesariamente ya por el antidepresivo, sino por evolución natural de la enfermedad, que sale de la depresión y se va para el otro lado. Pero si estamos dando el antidepresivo, ya como dije antes durante la presentación, si le estamos dando solo antidepresivos a un paciente que en verdad tiene depresión bipolar, también existe el riesgo de que pueda virar, ¿no? Y sobre todo, si es un paciente bipolar con depresión y no está tomando medicación adecuada, el riesgo suicida es lo más, yo diría inclusive lo más preocupante en ese momento. En caso de depresión de niños, podríamos tratar con dosis bajas de antidepresivos. Eh, en niños, de todas maneras, se prefiere en un inicio la psicoterapia, pero cuando es necesario tratar, hay antidepresivos aprobados ya en niños, tenemos fluoxetina, sertralina, escitalopram, que están bien aprobados en niños y que se usan de acuerdo a más o menos al peso de los niños. Generalmente sí, se empiezan con dosis bajas, ¿no? Y luego se va viendo la respuesta, ¿no? Ujú. Bueno, agradecemos a todos los profesionales que hicieron llegar sus preguntas y también hacemos llegar nuestro sincero agradecimiento al doctor Jorge Davito Mateo Torbisco, quien el día de hoy nos ha brindado una excelente telecapacitación en el tema del tratamiento de depresión. Hacerles recordar también que la Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina del Hospital Cayetano Heredia está organizando más telecapacitaciones
durante este año. Esta es la primera telecapacitación y agradecemos vuestra activa participación el día de hoy y los esperamos en nuestras próximas exposiciones. También recordarles que pueden revisar esta telecapacitación en nuestro canal de YouTube y las redes sociales del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Y también las redes de de la unidad de telesalud y telemedicina. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Gracias.